Hola, soy Vanessa Varela, tu coach financiera, y esto es El Dinero en mi Historia. Al equipo de este hermoso podcast les voy a dejar 20 libros. ¡Wow! Muchas gracias. Tuve que hacerme consciente de que yo era responsable de la situación que vivía. Tuve que quitarme la ropa de víctima. En un mundo donde hablar de dinero es casi un tabú, aquí romperemos barreras y lo pondremos todo sobre la mesa. Y me puse en los zapatos de la conciencia y la responsabilidad de mi existencia. Entiende que eres responsable de lo que te está pasando, aunque sea doloroso. Prepárate para recibir la información que necesitas para transformar tus sueños en metas financieras. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Dinero en mi Historia. Mi nombre es Vanessa Varela, soy coach en finanzas personales y el día de hoy te traigo una nueva historia, te traigo una nueva experiencia, te traigo a una nueva invitada que la verdad es que estoy muy contenta, me siento muy honrada de poder tenerla por acá porque tiene una historia maravillosa, tiene una historia de mucho aprendizaje. Tú sabes que uno de los propósitos más grandes de este podcast es que aprendamos a través de historias y aprendamos a través de otras personas. Ustedes saben perfectamente que una de las cosas más importantes para mí es el poder saber que podemos aprender a través de las historias de otras personas, que yo no creo para nada eso de que nadie escarmienta en cabeza ajena, claro que no, creo que sí podemos aprender muchísimo a través de las historias de otras personas y el día de hoy traigo una historia maravillosa, una historia de resiliencia, una historia de crecimiento, una historia de muchas mujeres viven en México y que nos va a abrir muchas puertas el día de hoy. Ustedes saben perfectamente que una de las cosas que yo digo mucho es que conocer las historias de otras personas nos permiten abrir puertas en nuestro cerebro de cosas que a lo mejor ni siquiera teníamos contempladas. Entonces, el día de hoy, permítame presentártela, que seguramente ya sé que estás viendo su nombre aquí, pero déjame presentártela. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica de Durango, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de La Laguna, maestría en Administración y Alta Dirección en la Universidad Iberoamericana, fue directora general de Coparmex durante una década, fundadora, directora de ANC Spa, empresa de servicios líder en tratamientos terapéuticos y estéticos, fundadora de la asociación Poder Inspira Poder AC y autora del libro Las Reinas No Se Rajan. Y tuve que reducir mucho su experiencia, pero Argelia Núñez, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta y muy agradecida de estar aquí. Y también, por supuesto, emocionada por la invitación. Ay, al contrario, Argelia, de verdad me siento muy honrada de poder tenerte aquí. Tu historia es una historia que de verdad tiene muchas preguntas que me gustaría hacer y que sé que muchas personas de repente se preguntan cuando pasan como por ciertas situaciones. Entonces, mientras indagaba en tu historia, mientras indagaba en todo lo que has vivido, de verdad es que me surgieron como 500 preguntas, pero intentaré resumirlas y dejarles lo mayor posible que sea de mucho aprendizaje. Entonces, Encantada. me gustaría, antes que nada, yo te presenté en la parte profesional, pero me gustaría, para quienes no te conocen, ¿quién es Argelia Núñez? Bueno, pues es muy sencillo. Argelia Núñez, soy una mujer que se identifica como mujer, que le gusta ser mujer y que en ese sentido asumo mi responsabilidad como constructora de una mejor sociedad, porque las mujeres nacemos con un inventario muy nutrido, pero muchas veces no estamos conscientes por las distintas circunstancias en las que cada una de nosotras nace, no estamos conscientes de lo importante que es estar conscientes de que no solamente somos mujeres porque nos identificamos como mujeres, sino lo que representa transitar por una vida en distintos contextos desde que naces y vas creciendo, te casas, estudias, no estudias, trabajas, tienes hijos, no tienes hijos, fundas una empresa, emprendes o eres activista social o lo que decidas hacer, pero donde estás tienes la responsabilidad y la obligación de que tu papel, lo que tú proyectas, el impacto que generas en los demás, sea positivo y contribuya a que exista una mejor sociedad. Hablamos todos los días de las cosas que no nos gustan, de las cosas que nos afectan o que nos impactan de manera negativa, pero no hablamos de la responsabilidad que nosotros tenemos. Entonces, claro, soy una mujer mexicana con un origen muy sencillo, nací en un rancho con una familia muy grande, la menor de 7 hermanos, en un
ecosistema totalmente patriarcal, desde la geografía, donde estaba la finca de mis papás, hasta las costumbres y la cultura familiar. Y yo creo que desde ahí empezó el reto. Mucho amor, mucha música, mucha comida, muchos animales, mucha naturaleza, pero también muchos paradigmas que romper y que al final de cuentas creo que yo siempre digo que mi origen y mis padres y mis hermanos son las raíces que le han dado fuerza a el que en distintos momentos, mientras yo crecí profesionalmente y en todos los sentidos, me han servido de ancla y de brújula para no perderme. Me encanta porque justo parte de mis preguntas van a empezar desde el principio de la historia y vamos a ir avanzando conforme conocí un poco tu historia, que sé que hay muchas cosas que obviamente faltan por conocer, pero parte de esas es justo ella. La parte de crecer en una familia patriarcal, en la cual muchas mujeres crecimos y que obviamente nos deja un impacto para nuestra vida adulta. Y mi primera pregunta, Argelia, es ¿cuáles fueron esas creencias con las que crecemos o con las que tú creciste con una familia patriarcal y cómo impactó en tu vida adulta? Pues bueno, para empezar... en el tema financiero principalmente. En el tema financiero. Sí, específicamente en mi familia, cada vez que nacía una niña, decían, se va a perder el apellido. Porque pues cuando se case ya no va a llevar el Núñez sus hijos, ¿no? Pues bueno, lo que le toca es formarse como una mujer muy buena, muy trabajadora, buena administradora, pero consciente de que su único papel va a ser encontrar un esposo bueno y una buena persona con quien casarse, con quien tener hijos, con quien formar una familia y a quien le ayude a trabajar desde su casa. Pero nunca se habló de que las niñas estudiábamos o de que las niñas trabajáramos para, en base a nuestro trabajo, recibir un pago o algo equivalente a nuestro esfuerzo. Entonces, desde que yo tengo memoria, me acuerdo que a mí me encantaba ir a la escuela. Y donde yo nací, era un pueblito muy chiquito, teníamos la finca en la sierra, pero para que nosotros pudiéramos ir a la escuela, a la primaria, pues teníamos que vivir en la casa que mi papá y mi mamá tenían en el pueblo. Yeah. Se llamaba Casas Blancas. Y entonces, pues ahí era una escuela que tristemente, a pesar de los gobiernos y del tiempo, sigue estando igual después de tantos años. Volví hace algunos 3, 4 años y sigue igual, el mismo salón, las mismas canchas y la misma pobreza y la falta de desarrollo y oportunidades. Entonces, yo quería ir a la escuela porque mi abuela, la mamá de mi papá, era una mujer pues con una cultura bastante amplia. A pesar de la época en la que ella nació, su papá tenía las posibilidades económicas para que ella estudiara idiomas, música, arte, y me hablaba de letras, me hablaba de poesía, me hablaba de oratoria, me hablaba de conocimiento, de estudiar. Y aunque mi abuela murió cuando yo tenía 4 años, yo creo que sembró la semillita del estudio y del conocimiento. Entonces, mi discusión siempre con mi papá fue que yo quería estudiar. Cuando mi papá se dio cuenta que ya no me podía contener con sus ideas, me decía, no, mi hija, es que no tiene caso. O sea, yo le busqué por muchos caminos, ¿no? Ya en la adolescencia, cuando me dio o los maestros en la escuela donde estaba, identificaron que yo tenía habilidades para el atletismo. Yeah. Mi papá tampoco firmó cuando yo gané a nivel estatal las competencias de velocidad de 100 metros, 400 y 800 metros. Cualquier cosa que yo quisiera hacer que implicara salirme del contexto y de nuestra cultura, decía que no, porque al final de cuentas, las mujeres, nuestra única finalidad era encontrar un buen hombre, formar una bonita familia, tener hijos y dedicarnos a ayudar a nuestro esposo a crear un patrimonio, pero desde casa, muy conscientes de nuestras limitaciones y de nuestra función como esposas y madres.
Entonces, con muchos trabajos lo convencí con ayuda de mis hermanos de que me permitiera continuar la secundaria y en su momento la preparatoria. Ok. Pero esa era la idea y sigue siendo, ¿eh? De hecho, a mí me encanta que me inviten a platicar de esto porque cuando escribí el libro estaba en el dilema de si le ponía el título que ahorita mencionaste, o ¿A dónde va Lupita? Porque así se llama una de mis sobrinas y me preocupa mucho su futuro, Ok. porque yo quisiera que todas las niñas tuvieran la oportunidad de estudiar. Y con oportunidad me refiero a la apertura por parte de sus familias, la ayuda del gobierno o que les alcanzara algún tipo de acompañamiento de alguna asociación para que pudieran construir un camino con más oportunidades. ¿Cómo impacta eso una vez que empiezas a hacer tu primera adultez? Porque sé que, y lo digo como primera adultez porque sé que muy joven te casaste, Sí. Tuviste a tu primera hija. A mi hijo, Emerson. ¿Cómo impacta en esta primera adultez? Porque sé que las ideas cambiaron. Este primer matrimonio en el cual a lo mejor seguías teniendo esas ideas o no, ¿cómo impacta en esta primera decisión? Esa pregunta me encanta porque me da pie para decir que todo lo que los papás y las personas que tienen que ver con el entorno inmediato, cercano, con las personitas, con las personas cuando somos niños, tarde o temprano surte su efecto. Sí. Por mucho que yo discutía con mi papá y quería estudiar, él me decía, al final siempre te vas a casar, te aseguro que si vas a las competencias deportivas te vas a encontrar un muchacho, te va a gustar y te vas a enamorar y te vas a querer casar. Si estudias, si vas a la universidad o a la prepa, ahí vas a encontrar una persona con la que te guste y te cases, capaz que sales embarazada, a lo mejor te hacen alguna cosa fea de las que tanto se habla hoy en día, violaciones y esas cosas o agresiones, ¿no? Y yo le decía, no, papá, no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Pero al final de cuentas, ojo, papás, ojo, personas, siempre hay un gran porcentaje de posibilidades de que lo que uno como padre le dice a los hijos se cumple. Y no porque uno lo quiera. Y lo digo también desde mi papel como mamá, porque tengo a Emerson y a Frida, mis hijos, mi hijo y mi hija. Pero se cumplió lo que mi papá decía. Y es ahí no donde sé impacta. si inconscientemente lo hizo, pero cuando entré a la prepa, conocí a quien en su momento fue mi esposo, el padre de mis hijos. Efectivamente, me deslumbró la vida de la ciudad, el ambiente de la escuela. Y ahí entra un tema también muy de nuestros días, ¿no? Porque a veces por querer encajar en un contexto, en un grupo, en grupos, valga la redundancia, en grupos sociales en las universidades, dejas de ser o permites que invadan tu esencia. Yo pensaba que tenía que ser como las chavas modernas de la escuela, ¿no? Y eso implicaba que me dieran permiso para ir a un día de campo. Ya. Que me dieran permiso para ir a la disco o pintarte de tal manera o teñirte el cabello. Yo no lo hice, pero sé que ahora lo hacen. Sí. Los grupos sociales son muy demandantes y si no haces alguna cosa o no te comportas de tal manera o no luces de tal manera, entonces no entras en los estereotipos para ser parte de. Y en ese sentido, pues sí, efectivamente yo me enamoré, yo creía que ser moderna y una chava de ciudad, pues implicaba ir con mi novio. Y efectivamente salí embarazada como muchas de las chicas de nuestros tiempos y de hace mucho tiempo atrás. Y me tuve que casar. Y por eso me encanta el hecho de poder preguntar esto, porque a veces las creencias son cosas que traemos tan profundas que nos quedan tan grabadas que aunque a lo mejor en nuestra edad tengamos una percepción diferente a la de nuestros padres, hay muchos caminitos que a veces están trazados por estas mismas creencias, ¿no? Claro. Sé que también parte de este mismo matrimonio joven platicabas, porque pues claro que ustedes saben que una de las cosas que me gusta hacer es clavarme en las historias también de lo que ya han platicado y sé que contaste mucho sobre el tema de hubo violencia en un matrimonio así y parte de esa violencia fue violencia económica. Sí. Y me gustaría hablar de eso porque sé que como mujeres una de las herramientas que nos fortalecen, que nos dan independencia, es la independencia financiera y la independencia económica. Y me gustaría hablar primero, Argelia,
¿Qué es la violencia económica y cómo la viviste? Pues bueno, volviendo al punto de que me tuve que casar, se cumplió el patrón, me casé, porque en mi familia, aparte, no había madres solteras. No hay, no se ven, entonces no hay madres solteras ni hijos naturales. Entonces yo sabía que tenía que tener a mi hijo dentro de un matrimonio y acepté casarme y me casé. Y definitivamente yo practiqué el mismo patrón de conducta que yo aprendí de mi mamá. Complacencia, sumisión, trabajo, mucho esfuerzo, mucha generosidad, mucho sacrificio. Pero la persona con la que me casé no era como mi papá, no era proveedor. Y entonces, y aparte él traía su propio inventario, ¿no? Le echamos todas las ganas, estoy segura de que ambos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos, pero en ese sentido, hablando de lo económico, él no me permitía estudiar ni trabajar. Yeah. Y es ahí donde tiene cabida la violencia económica, porque muchas veces las mujeres que estamos casadas vivimos violencia y ni siquiera sabemos qué es violencia. Claro, sí. En nuestra cabeza no tiene un nombre, y eso es violencia. O sea, quien no te permite trabajar, quien no te permite estudiar, quien no te permite relacionarte o al menos indagar en las posibilidades de ser productiva económicamente o independiente económicamente, eso es violencia. ¿Por qué? Están yendo más allá de la libertad o de los acuerdos o de las negociaciones, claro, que pueden estar implícitas en una relación. Y a mí, pues, obviamente yo regresaba al punto en el que mi papá decía, las mujeres se dedican a sus esposos y a sus hijos. Y por otra parte, vivía con quien era mi esposo y con el padre de mis hijos, que no me permitía trabajar ni estudiar, pero que aparte me condicionaba el dinero. Yeah. Entonces, si discutíamos, si peleábamos, si no llegaba, si llegaba mal, si desvelado, lo que fuera, y peleábamos, le decía a su mamá, o él simplemente no le den el cheque de la semana. Entonces, y eso, déjenme les platico que lejos de darme pena o darme vergüenza, me da mucho gusto, primero por la posibilidad que tengo de hablar de esto, porque sé que le puede servir a quien me escucha. A mí me hubiera encantado que alguien en el pasado hubiera venido a decirme, si haces esto y esto y esto, vas a llegar a un lugar mejor. Sí. Y esto es, primero que nada, asume tu responsabilidad en lo que está pasando. Porque ahí voy a tocar un tema bien delicado y voy a tratar de ser muy cuidadosa, pero es bien difícil que una mujer que es violentada en la forma que sea, económica, física, laboral, social, lo que sea, es muy difícil que una mujer que está siendo violentada entienda que tiene una responsabilidad en ese momento y en esa circunstancia de su vida. Y lo digo porque yo lo viví. O sea, yo decía, Dios no me quiere, Dios me abandonó, Él es malo, yo soy víctima, yo no tengo las posibilidades, ¿a dónde me voy a ir? No estudié, no trabajo, ¿cómo me voy a salir? Encuentras un montón de pretextos para no asumir el valor que debes de tener para salirte de eso. Y que te limitan justo a tomar una acción muchísimo, y que muchas mujeres están justo en ese punto en el que se sienten limitadas de no poder tomar una decisión. Y lo que quiero decirles es que es normal que se sientan así. Es válido que se sientan así, porque para empezar, una mujer cuando vive violencia no puede pensar con claridad porque su realidad sobrepasa cualquier posibilidad de verse en otro lado. O sea, viene alguien y te dice, es que busca trabajo. Y una voz dentro de ti te dice, pero ¿quién me va a dar trabajo si no terminé la prepa? Pero ¿cómo voy a trabajar si tengo un niño de 1 año? O de 2 años, o tengo 2 niños, o tengo 3 niños. Entonces, yo creo que el mayor consejo o lo mejor que yo le puedo decir a la gente que me escucha cada vez que hablo de esto es, entiende que eres responsable de lo que te está pasando, aunque sea doloroso, y aunque él sea la persona que agrede o la persona con la que vivas, sea del sexo que quiera ser, si el agresor o la agresora
está haciendo lo que quiere o decide, tú también eres responsable de permanecer o de irte. Si dentro de tu contexto y tu situación no encuentras las posibilidades para trabajar, entonces tienes que buscarlas. Sí, y aquí me gustaría agregar eso porque sé también que sí, como tú comentas, es esta responsabilidad, pero también se vale decir, ¿sabes qué? Pues nuestro acuerdo de pareja, porque habrá muchas mujeres que digan, oigan, pero pues nuestro acuerdo de pareja fue que yo me iba a quedar en casa. ¿Cómo puedo como sobrepasar esto sin perder mi independencia financiera? Yo creo que uno de los puntos importantes es decir, que tú te quedes en casa no significa que no puedas tener esa independencia. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día también estás haciendo una labor, también estás cumpliendo con actividades, estás llevando una educación que es una actividad que también merece una remuneración. Claro. Que si bien la persona decidió que y ese iba a ser el acuerdo, va, pero nunca pierdas tu independencia financiera y que ten una cuenta tú. Hay que hablar sobre un acuerdo, de ¿no? hecho, es... que es una charla muy difícil. Es algo, no, es algo fundamental que todas las mujeres y todas las personas debemos de tener en la mente, siempre. Una persona que trabaja, que es independiente económicamente, es una persona que tiene más posibilidades de salir de cualquier contexto de violencia o de abuso, sea el que sea. Una mujer que está casada y que vive violencia, puede irse porque sabe que no la ata ni una casa, ni el dinero, ni la manutención, ni los gastos fijos. Ella puede solucionar cómo vivir. Pero una mujer que no trabaja, que no sabe un oficio, que no tiene una profesión, que no tiene un trabajo, es propensa con mayor facilidad a que sea sometida y abusada. Y lo mismo en el trabajo, ¿eh? O sea, la violencia económica es una herramienta, tristemente, que la mayoría de las personas que abusan en cualquier contexto saben que es muy útil. Claro. Una mujer que no se sabe capaz de salir adelante por sí sola es candidata a ser víctima de cualquier tipo de abuso. Y aquí, Argelia, me gustaría tocar porque sé que es algo muy fácil de decir, pero es una decisión muy complicada para tomar. Entonces, me gustaría poder dejarle a las personas cuáles fueron los pasos que tú seguiste o qué les recomiendas para poder salir de esta situación, porque cuando ya viviste una independencia o ya a lo mejor tuviste un trabajo y dices, ay, bueno, pues incluso a veces hasta en charlas de amigas es como, no te dejes, salte, pero no es fácil. No es fácil simplemente decir, bueno, pues sí, ¿no? Entonces, me gustaría platicar y que nos cuentes cómo fue tu experiencia de salir de esto, porque sé que uno de los puntos fue, pues, enviudaste, pero hubiera sido muy fácil simplemente a lo mejor encontrar una persona que siguiera manteniendo este mismo círculo. Uh-huh. ¿Cómo salir de esto y qué paso seguir? Me di cuenta de que de lo que yo soy dueña es de lo que yo puedo construir con mi trabajo. Nada de lo que pueda darme a alguien, aunque sea con mucho cariño y con mucho amor y por un acuerdo o por una negociación, háblese de matrimonios y de ese tipo de cosas, eso no es mío. Yo me fui muy dura en ese sentido, pero fue necesario. Entonces, tuve que hacerme consciente de que yo era responsable de la situación que vivía. Tuve que quitarme la ropa de víctima y me puse en los zapatos de la conciencia y la responsabilidad de mi existencia. Aunque fuera triste y doloroso, sí fue difícil, pero lo entendí. Y en ese sentido, empecé a abrirme a lo que la gente me decía. Si me llegaba un mail, lo leía, una cosa motivacional, un consejo, trataba de escuchar a gente que yo veía, yo decía, bueno, se viste bien, le va bien, habla bien, algo le puedo aprender. Entonces empecé a ser más selectiva con la gente con la que yo trataba. Sí. Y entonces empecé a buscar trabajo, pero nadie me daba. Y aquí viene otra gran lección. Nadie me daba porque no tenía el certificado de preparatoria, porque yo me había salido de la prepa a la mitad para casarme. ¿Recuerdan? Porque había salido embarazada. Entonces, resulta que ahí entendí la importancia de la formación profesional, del aprender un oficio. O sea, eran señales de Dios y de la vida por todas partes, ¿no? O sea,
tienes que ser independiente, tienes que valerte por ti misma, tienes que capacitarte, tienes que aprender, tienes que estudiar. Sí. Entonces, cuando me di cuenta de eso, entonces aprendí un oficio. Y eso es algo muy bonito porque muchas veces la gente piensa que los oficios no son dignos o que no está padre ser vendedor o que no está padre aprender algo que puedas hacer desde tu casa. Pero es, yo creo que el primer paso a reencontrarte con tu dignidad y tu independencia económica. Y en ese sentido, un día buscando trabajo, pasé por una estética y vi un letrero que decía, curso intensivo de cabello, de belleza, a 300 pesos. Y entonces dije, no tengo 300 pesos, pero necesito aprender a cortar el pelo. Y entonces me acuerdo que fui con la abuela de quien en su momento fue mi esposo, que yo la quería muchísimo, la señora, y fue muy buena conmigo. Y le dije, abuela, necesito aprender a cortar el cabello. Tengo que aprender a hacer algo por mí misma, pero no tengo 300 pesos. Y entonces me dijo, yo te los pago, mijita, si me haces un pedicure, pero no sé hacer pedicure. O sea, imaginen ustedes cuántas mujeres que nos puedan estar viendo, cuántas mujeres hay en México y en Baja California que no saben hacer algo y que dicen, es que no sé. Bueno, pues no tiene nada de malo. El caso es que me dijo, yo te digo, le hice el pedicure, me pagó los 300 pesos, fui, me inscribí al curso de belleza, aprendí a cortar el cabello y a maquillar. Un mes después de estar aprendiendo, las chicas que trabajan ahí le renunciaron a la señora, a la dueña de la estética, y me pidió que me quedara con el trabajo, a unas sabiendas de que a lo mejor no podría con él porque pues tenía poco tiempo aprendiendo. Pero con mucho orgullo les puedo decir, nunca he trasquilado a nadie, como que lo traía, aprendí bien. Y mi hijo estaba chiquito, me lo llevaba a la estética. Tuve que dejar de trabajar porque esto sucedió en el tiempo en el que yo ya me había separado del papá de mis hijos. Y entonces tenía problemas con él porque el niño se llenaba de pelo, de cabello y demás, y tuve que dejar de ir a la estética, pero no quité el dedo del renglón, lo puse en mi casa. Un día puse un letrero anaranjado y que decía corte de cabello tanto, mujeres y hombres tanto. Y busqué por todas partes, llegué a la Secretaría de Desarrollo Económico, me encontré con un programa, por eso les dije que es muy importante que a través del gobierno, a través de asociaciones, de su familia, de la gente cercana, busquemos y encontremos el camino, ¿no? Encontré en la Secretaría de Desarrollo Económico un programa que consistía en hacer un pequeño proyecto donde dijeras en qué consistía lo que ibas a hacer, valga la redundancia, qué querías poner, qué negocio poner y cuánto costaba lo que necesitabas comprar para hacer tu trabajo y cuánto ibas a ganar. Y entonces ahí otro tope, ¿no? Yo dije, pero yo no sé hacer un proyecto, o sea, yo no tengo computadora. O sea, pretextos y trabas las vas a encontrar todos los días. Entonces me dice la persona que me atendió, no importa que no tengas computadora y que no sepas manejar un programa de Office y que no sepas manejar un Word. En una libreta escribe, quiero poner una estética, necesito unas tijeras, un cepillo, una secadora, un espejo, una silla, un lavacabezas y voy a cobrar tanto por hacer esto. Okay. Y entonces lo hice, me lo autorizaron, recuerdo en aquel entonces me dieron 30,000 pesos, compré un boleto de autobús y me fui a una expo a Guadalajara, compré mi sillón lavacabezas, la silla, el espejo y las tijeras y lo que necesitaba, comprobé que efectivamente usé el dinero en eso y me puse a cortar el cabello. Y aquí, Argelia, me encanta, y voy a hacer un resumen de los puntos, que todos los puntos que mencionaste me parecen importantes y que nos queden muy claros. Y la primera cosa que dijiste fue, hazte responsable de que tienes las habilidades para poder salir de este victimismo que a veces nos podemos colocar. La segunda fue, cambia tu círculo, cambia las personas que te rodean, aprende de nuevas personas, Exacto. Aprende de todo lo que puedas ver de personas que admiras. Así es. La cuarta cosa que dijiste fue, edúcate.
aprende cosas nuevas, hay que saber que no lo sabemos todo y que educarnos siempre nos va a dar una herramienta que nadie nos da. Y la cuarta cosa que comentaste fue busca oportunidades. Buscar oportunidades es que no todo se nos va a dar y a veces no vamos a tener el dinero y a veces no vamos a tener los recursos, pero ¿cómo me puedo encontrar con esas oportunidades? Y las oportunidades están allá afuera, pero si no las buscamos no las vamos a encontrar. Exacto. Entonces, es totalmente cierto, me encanta cómo lo pusiste o cómo le diste orden a esas marcas o señales o asteriscos que debe uno tener en cuenta, porque eso me llevó a otra cosa. Sí. Puse mi saloncito de belleza, ni siquiera abrí la puerta a la calle, la verdad es que no. Entraban por la puerta principal y luego ya los pasaba a la habitación que había sido de mi hijo y que yo convertí en mi estética. Y un día, pero para esto, con lo que yo ya cortaba el cabello, fui ahorrando 200 pesos, ahorren, administren. Ahorraba 200 pesos y junté 3,600 pesos para poder inscribirme al examen Ceneval de preparatoria. Yo sabía que aunque ya practicaba un oficio y podía sacar lo esencial para vivir, yo quería crecer y sabía que los gastos y la vida era todavía más cara. Entonces, yo sabía que tenía que capacitarme y profesionalizarme. Y aquí me gustaría justo hacer un paréntesis en esta parte porque sé que es fácil decir, bueno, haz esta actividad, salte, pero una vez que ya estás afuera en la vida, no te conformes. Exacto, ¿y cuáles son estas cosas con las que te puedes encontrar? A lo mejor nunca habías llevado tú una independencia, a lo mejor es la primera vez en la que te encuentras manteniendo una casa, manteniendo una familia. ¿Cuáles son los puntos con los cuales tú te enfrentaste y se pueden enfrentar a lo mejor las personas que por primera vez están saliendo a esta vida de independencia? Pues vuelvo a lo que les dije en un principio, ¿no? Mi origen, mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos son las raíces que le dieron soporte a los caminos que yo fui transitando, porque, volviendo al punto en el que lo que nos dicen nuestros padres y lo que vemos de nuestros padres impacta siempre y a lo largo de nuestra vida. Así como influyó el hecho de que mi papá me decía que las mujeres nos casábamos y terminábamos siendo madres de familia y bla, 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 también en mi mente y en mis recuerdos estaba el ejemplo de mi papá. Mi papá siempre fue un hombre, a pesar de su época y del lugar donde vivíamos, que siempre miró para adelante. Era un hombre adelantado a sus circunstancias. Mi papá era un hombre que se relacionaba con toda la gente, era amigo de los directores de los bancos, de los abogados, de los juzgados, era amigo de las autoridades, de los militares, de los judiciales, era amigo de la gente que tenía que ver con la educación, toda la gente que llegaba al pueblo. Mi papá se relacionaba con gente importante y le servía a la gente importante. Y mi papá era muy trabajador, compraba y vendía ganado. Entonces yo tenía la cultura del trabajo y de las aspiraciones y del progreso porque yo veía a mi papá. Y por otro lado, a mi mamá, una mujer siempre muy trabajadora que nunca se rindió, y yo no me rindo jamás. Y en ese sentido me sirvió, porque cuando tuve que regresar mis ojos y mis recuerdos a echar mano de algún elemento que me sirviera para mi presente de aquel momento, entonces tenía el inventario suficiente para elegir, porque yo pude haber elegido. Es que es muy importante. Yo siempre digo, las circunstancias son muy buenas porque te dan la opción de elegir qué haces con ellas. Eliges ser una persona que vive en una cultura patriarcal y formar una cultura patriarcal y seguir construyendo algo en relación a lo mismo, o eliges tomar lo mejor de lo que viviste o de lo que te dieron tus padres y caminas y construyes un camino diferente. Y eso me encanta porque es muy fácil, como tú lo comentaste, estar en el papel de víctima y decir, es que mi papá me quitó estas oportunidades, es que mi mamá no me enseñó esto. Es muy fácil, pero también el hecho de voltear a ver qué cosas sí me enseñó mi mamá, qué cosas sí me enseñó mi papá. Por ejemplo, eso, de ser una persona muy amigable, de conectar con personas que a lo mejor pudieran apoyarme en mi crecimiento también. Sé que es algo que seguramente, y va a mi siguiente pregunta, te favoreció mucho en tu camino también, claro, de saber hacer estas relaciones. Y el hecho también de decir, ¿sabes qué? De mi mamá aprendí jamás rendirme. Son cosas que podemos ver el lado bueno o el lado malo de la moneda, pero ¿con cuál te quieres quedar?
Exacto. De mi mamá yo aprendí eso, ser muy valiente, muy resistente, muy trabajadora y muy compasiva. Porque aparte de que cuando vives cosas difíciles tienes la opción de volverte trabajadora, aprender, capacitarte o lo que yo hice que estudié y demás, o te vuelves malo, te vuelves resentido. Hay gente que se vuelve una persona que culpa a todos de lo que le está pasando menos a sí mismo, ¿no? Dice, yo vivo así porque Dios me abandonó, porque mis padres no me dieron los elementos, porque mi papá me decía esto, porque mi mamá hacía esto otro, porque mi marido me golpea, porque no me deja trabajar, porque no me deja estudiar. Ellos son responsables. No es cierto. Eres tú quien decides qué tanto le compras la idea patriarcal a tu familia, qué tanto le compras la idea de violencia a la persona con la que convives, qué tanto le compras a los empresarios o a la gente con la que trabajas, porque eso también fue un tema muy importante en cierta etapa de mi vida, qué tan incapaz eres por ser mujer de dirigir una organización. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es la conciencia de que tú eres responsable de construir tu vida y la conciencia de que debes trabajar, debes aprender, debes ser independiente económicamente si quieres tener libertad en cuanto a tus acciones y decisiones, porque es difícil entenderlo, pero yo creo que una vez que una mujer lo entiende, su camino es más rápido y más limpio. En mi caso, cuando yo ya pagué, ya pude juntar el dinero y pude pagar mi examen Ceneval de preparatoria, fui y lo presenté y fue súper difícil porque aparte tuve que hacer la prepa en un solo día, pero con el examen, ya con mi certificado de preparatoria, un día llegó un cliente a mi estética y me dice, oye, Argelia, eres muy buena para platicar, fíjate que me están ofreciendo, hablando de oportunidades, una entrevista de trabajo mañana con una agencia de publicidad y la dueña de una revista. Dice, y pues yo creo que podrías ir, a lo mejor lo puedes complementar con lo que ganas aquí cortando el cabello. Dije, ay, pero yo no sé nada de ventas. Otra vez el pretexto y el miedo, ¿no? Le dije, yo no sé nada de ventas. Además, yo pensaba que vender era lo más denigrante que había en el mundo, tontamente. Porque si no sabes vender, entonces sí, no vas a crecer profesionalmente, porque vendes no solamente un producto, vendes lo que sabes, vendes lo que eres, vendes tu credibilidad, tu experiencia, tus habilidades. El caso es que también tuve que leer algunos libros, ahí la importancia también de leer. De educarte. Tuve que leer algunos libros para entender que todos somos vendedores. Y fui a la entrevista, me dieron el trabajo y lo combinaba con cortar el cabello. Y un buen día, para hacerles un resumen, uno de los clientes anunciantes de la revista se retrasó con su publicidad. Fui a buscarlo. Me dice, híjole, chula, perdona, me dice, es que fíjate que me eligieron presidente de Coparmex Durango. Dice, y el centro está totalmente desordenado, en quiebra, nadie vende afiliaciones, nadie vende capacitaciones. Por cierto, dice, ¿no quieres trabajar con nosotros? Dice, porque si fuiste capaz de venderme publicidad a mí, que soy el hombre más codo del mundo, yo creo que puedes venderle afiliaciones y capacitación a cualquier persona. Y aquí me gustaría hacer, justo llegaste al punto en donde es mi siguiente pregunta de algo bien importante, porque si no me fallan los cálculos y dime si es así, terminarás el bachillerato a los 32. Ajá. Entonces, el brincar justo a una dirección de Coparmex es como, wow, o sea, ¿en qué momento pasó eso? Y a veces también las personas dicen, no, pues es que ella tuvo suerte, no, pues es que ella esto. Pero me gustaría que me platiques cómo fue o qué consideras que te ayudó a impulsar. Ahorita ya nos dijiste cómo fue que llegaste a Coparmex. Ajá. ¿Qué consideras que te impulsó para llevar a la dirección, que te hizo mantener la dirección durante 10 años? ¿Y cuáles fueron los aprendizajes como mujer en el área empresarial? Es muy sencillo, pero también es difícil de que la gente lo entienda porque solamente... Pero voy a tratar de explicarles. Todo lo que nos pasa en esta vida, todo lo que nos pasa en esta vida nos prepara para lo siguiente, para lo que viene. Pero tenemos que ser muy vivos, diría mi papá, y estar muy atentos para elegir qué hacer con lo que nos está pasando. Cuando yo llegué a la Coparmex Durango,
iba como coordinadora de capacitación y de afiliaciones. Consistía en salir a buscar empresas que se quisieran afiliar a la Coparmex. Pero en términos de otra persona, dirían, me explotaban. Pero yo no me quise clavar en el tema de la explotación, porque elegí qué hacer con lo que me pasaba. Era tal mi necesidad del trabajo que yo me concentraba en el trabajo, pero me ponían a hacer todo, a conseguir citas, a hacer oficios, organizar eventos empresariales, llegar a la persona más inaccesible del gobierno o de la iniciativa privada. Llevaba temas de relaciones públicas sin saber qué eran las relaciones públicas, llevaba temas de contabilidad, llevaba temas de organización, llevaba temas que yo ni siquiera sabía cómo se llamaba en un esquema organizacional. Y algunas de las chavas, compañeras mías, se reían de mí, y digo se reían porque literal se reían de mí, porque cuando yo llegué, o sea, siempre he sido güera, o sea, y ojo, porque aquí me enteré que decían, una güera oxigenada. No, nací, mi papá era un hombre rubio, yo siempre fui güera, y eso también me llevó a la discriminación, porque muchas veces piensas que nada más te discriminan porque tienes sobrepeso, porque eres chaparro, porque eres moreno, porque no eres de aquí, porque eres de preferencias sexuales diferentes. No, la discriminación existe en todas las formas, y a mí me discriminaban. Qué bueno. Porque la verdad es que eso me fortaleció. El caso es que cuando yo llegué a la Coparmex les caía mal porque era güerita, era lista, porque me ponían a hacer muchas cosas y todas las hacía, entonces no faltaba quien me dijera, qué tonta eres. O sea, te pagan 2,000 pesos y haces todo lo de Laura, y haces todo lo de Arad, y haces todo lo de Saraí, y esto y aquello, y todavía en la noche te regresas a cortarle el pelo al director. Porque había veces que el director me decía, ay, se me olvidó ir a cortarme el cabello y mañana vuelo a juntas nacionales. Entonces me decía, ve por tus cosas de corte de cabello a tu casa en camión y regresa a cortarme el pelo. Y ¿saben qué? Sí lo hacía, pero también hacía todo lo que me pedían. El caso es que el concentrarme, el ver la bendición y la oportunidad en lo que te está pasando, es lo mejor que puedes decidir en un contexto laboral. No hacer caso ni poner oídos a las voces que tratan de distraerte del aprendizaje y de lo positivo, de la proactividad. Porque donde uno puede ver, te están explotando, otro puede ver, estoy aprendiendo muchísimas cosas. Eso decía yo decía, no me pagan dinero, pero lo que yo estoy aprendiendo es mío, nadie me lo va a quitar. Un año después, cuando me tuve que ir en el 2012, porque me secuestraron y me escapé, pues yo ya no me podía quedar en Durango. Y el caso es que cuando me fui y busqué trabajo y mandé mi currículum, todo lo que me habían puesto a hacer y yo sabía hacer, por lo que no me pagaban, pero en realidad sí me pagaban, me sirvió, porque cuando acudí a la entrevista de trabajo en Coparmex Laguna, me dice el presidente del consejo, Argelia, tu currículum es muy completo, sabes hacer de todo. O sea, te sabes la Coparmex al derecho y al revés. Sabes de socios, sabes de capacitación, sabes de juntas nacionales, sabes de las relaciones con el gobierno, sabes qué hacemos en el sector empresarial, que todos los sectores tienen que ver con nosotros, cuánto del Producto Interno Bruto tenemos nosotros dentro de la Coparmex y cómo impactamos en el gobierno y por lo tanto en la sociedad. ¿Qué te parece si te doy el puesto de directora general? Y ahí es donde llegó la remuneración de todo. O sea, Dios, el universo, el esfuerzo, las decisiones, el no rendirte, el buscar, el aprender, el encontrar. Y claro que dije que sí. Ni siquiera cuestioné el sueldo. De veras. Y no era mucho, Eran 4,000 pesos a la quincena. Hoy yo creo que cualquier persona con el salario mínimo y un poquito más accede a eso. Y yo hacía de todo. No crean que por ser directora ya tenía la vida comprada y todo iba súper maravilla. De hecho, un puesto entre más responsabilidad tienes cuando estás consciente de eso, te implica mayor responsabilidad. El caso es que yo hacía de todo, desde cubrir los horarios nocturnos, vespertinos de renta de salas, hasta
a hacerle los discursos al presidente. Y aquí es donde me gustaría reiterar en la parte de que también suena muy padre, de mucho aprendizaje, pero ¿en qué te enfrentas como mujer en esta área empresarial? A romper paradigmas, porque la cultura en la que vivimos es una cultura en la que es más fácil decir, existen, como dirían algunas personas del gobierno, los adversarios, ¿no? Los fifís, los chairos, o sea, la gente que divide, la gente que dice a los pobres, los ricos, los empresarios, los empleados. No es cierto, todos somos parte de un todo. Y en ese sentido yo me enfrenté a esos paradigmas. Era mujer, era joven, madre viuda, con 2 hijos, con mucha necesidad y alrededor puros hombres. En una organización, al menos ahí en La Laguna, donde nunca había habido una directora. Y entonces no les gustaba a los señores que una mujer viniera y les dijera por qué su participación es tan pobre, por qué no hacemos esto, por qué no hacemos aquello, por qué no hacemos aquello. Pero ojo, yo nunca perdí de vista el capacitarme y el estudiar. Al mismo tiempo que trabajaba en la Coparmex, yo seguía estudiando. Y dar fuerzas, esa credibilidad. Porque es que nadie te puede quitar algo que tú sabes que es tuyo. Y en la Coparmex aprendí que por muy imponente que resulte un grupo de personas poderosas porque tienen dinero, porque tienen experiencia, si tú estás consciente de que tienes la verdad y el conocimiento, nadie te puede quitar algo que te pertenece, porque es tuyo. Yo muchas veces me paré frente a los empresarios y les dije las cosas como eran, y lo único que decían era que era una mujer muy pero que no me dejaba de nadie. Y mi comportamiento era muy cuidadoso. Así como me ven ahorita con camisita y saquito, siempre andaba así. Y siempre traía el cabello recogido. Siempre le hablaba de usted a las personas. Porque tienes que saber, tienes que conocer el contexto, el medio donde estás. Eso no quiere decir que digas, soy víctima y son victimarios. Eso quiere decir que eres consciente de lo que eres, de lo que son, y decides qué hacer con lo que estás haciendo. No te vas a poner de modo, porque hay mucha gente que dice, es que yo no soy responsable de lo que me hizo por cómo estoy vestida. Pues no eres responsable de lo que hace él, pero eres responsable de lo que haces tú. Entonces, y no quiere decir que asumas la culpa de la persona que agrede, pero sí eres responsable de prever. Porque una vez que suceden cosas, ya no hay manera de revertirlas. Entonces, yo entendía muy bien que aunque yo fuera mujer y fuera joven y no tuviera los mismos conocimientos de estas personas, tenía que cuidar tanto mi paso y mi formación. O sea, cuidaba cada cosa que decía, aprendía constantemente. Terminé la prepa y me metí luego a la universidad. Estudiaba los sábados y los domingos. Nunca dejé de estudiar. Cuando me gradué, dije, ay, me voy a tomar un año. No pude porque 15 días después de la graduación me llegó una beca de la Ibero que me ofrecían estudiar una maestría y me metí a la maestría. El presidente del centro me decía, no vas a poder, Argelia, porque tienes que llegar a las 7 de la tarde a la maestría y estudiar hasta las 9:30 y sales a las 9 de Coparmex, o sea, no vas a llegar. Sí puedo, siempre se puede. Entonces salía yo, me robaba 5 minutos de las 7 y siempre le pedía permiso a los profes para llegar 10 minutos tarde y entendían perfecto. Y terminé la maestría. Y luego se me ocurrió poner una asociación civil para ayudar a las mujeres y poderles compartir, como decías tú al principio, poderles compartir lo que en cabeza ajena ha funcionado para que a ellas no les vaya tan mal o no la tengan tan difícil. Dije, voy a fundar una asociación civil. Y aquí me gustaría hacer una pausa de algo muy importante que es la inteligencia emocional y la fuerza que tienes que tener también en tus creencias y en tu valor para poder sobrellevar muchas cosas, porque al final del día te encuentras con muchas personas, sobre todo en el ámbito empresarial como mujer, con otros hombres que obviamente puede ser que menosprecian muchas de las opiniones. Y en alguna entrevista escuché que mencionabas, había días muy difíciles en el trabajo y había días en los que yo tenía que bajarme el camión llorando y llegar a mi casa y limpiarme esas lágrimas. Y hablar sobre
la parte emocional para mí es muy importante porque es un pilar que de verdad nos da toda esta fuerza para seguir adelante independientemente de lo que pase día a día. Y me gustaría que nos contaras, Argelia, cómo tener este pilar tan fuerte y cómo sobrellevar esta parte emocional de decir, ¿sabes qué? O sea, no puedo tirar la toalla, porque soy el pilar de mi casa, y la otra porque no tengo a alguien más que me saque adelante si no soy yo misma. ¿Cómo lograr esto? Exactamente como lo mencionas y como lo dije hace ratito, el día que entiendes que nadie va a venir a salvarte, ese día buscas y encuentras lo necesario para limpiarte las lágrimas, para levantarte al día siguiente, aunque estés desvelada, aunque seas madre de familia, aunque seas joven, aunque estés sola, para levantarte y seguir. Muchas veces salí a trabajar y me regresaba porque no me habían dado trabajo, pero en ese sentido, y volviendo al ejemplo que yo sabía que me habían dado mis papás y que me había costado trabajo discernir o digerir para quedarme con las cosas más buenas, yo decía, Emerson y Frida no me pueden ver así, porque yo no puedo formar a una hija débil. Tengo que crearle un contexto mejor, una perspectiva del mundo mejor, porque ella no me pidió que yo la trajera al mundo. Y los hijos no se deben de traer al mundo según mi criterio, porque complementen el matrimonio, por un convencionalismo social, porque es lo que sigue, porque ay, qué bonito tener un hijo. Los hijos son un compromiso con la vida. Yo lo entendía a muy temprana edad, con mucho trabajo y con mucho dolor, pero lo entendí. Y en ese sentido, yo todos los días cuando regresaba, que me había ido mal, que no había encontrado trabajo, o cuando ya tenía trabajo, que me trataban mal, o que no me pagaban, o que me robaban el pago de mis comisiones, muchas cosas que muchas mujeres viven, antes de bajarme del camión, me limpiaba las lágrimas. De hecho, la frase de entre mis hijos y yo es siempre se puede, porque yo siempre llegaba positiva a la casa. Y aunque me quedara a hacer las tareas con ellos, aunque me quedara a trabajar en la revista y en las cosas que tenía que hacer o a estudiar, en la mañana siguiente me levantaba pensando en que tenía que salir adelante. Es difícil a lo mejor para una persona que vive una situación adversa creerme que es posible, pero sí es posible. Yo pude transitar por todos esos contextos de los que ya me han dado la oportunidad de hablarles, pero efectivamente llegué a ser directora general de Coparmex y duré 10 años. 10 años en los que aprendí mucho, 10 años en los que me hice más fuerte, 10 años en los que estudié más, en los que me preparé más y 10 años en los que elegí regresar otra vez al ejemplo de mi mamá y de mi papá y de decir, pues yo ya construí un camino mejor para mí, pero ¿qué hay de los demás? De las demás mujeres, de los demás emprendedores, de los demás jóvenes, de mis hijos. Y por eso siempre que me invitan a platicar sobre esto, voy muy contenta y muy agradecida porque ahora con tanta cosa moderna, las cámaras y esto, pues uno puede llegar a más personas, pero en ese sentido yo creo que quienes tenemos un micrófono o una cámara tenemos más responsabilidad todavía de ser conscientes que lo que decimos impacta y hay que ser muy cuidadosos porque lo que decimos tiene que ser positivo para que las personas que nos escuchen agarren lo mejor de lo que decimos. Y en este sentido, sin afán de redundar, yo digo, qué bueno que existen programas como este, qué bueno que existen podcasts como este, porque le dan a las personas como yo la oportunidad de venir a hablar de la importancia de trabajar, de creer, de motivarse, de encontrar una inspiración todos los días, como lo mencionabas ahorita, para no rendirte cuando te bajas del camión, para no rendirte cuando te va mal en el trabajo, para no rendirte cuando no te pagan, cuando te tratan mal, cuando hay gente hostil en cualquier ambiente, porque el contexto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Cada quien es responsable de ser como quiere ser, pero tú eres responsable de lo que tú quieres ser. Me encanta y me voy a brincar aquí unos bastante a lo mejor años,
Pero sí me gustaría tocar esta parte y no quisiera que se nos fuera el tiempo en ahondar en muchas otras preguntas que tengo, porque sí quiero también tocar este tema que sé que es bien importante, que es el tema del emprendimiento. Sé que tuviste múltiples emprendimientos, pero sí, voy a tocar en este que tienes, que es el spa, Ang. Y me gustaría conocer cómo fue tu experiencia para crear esto, porque también es como, bueno, pues es que tiene su negocio, es empresaria, le va pero muy bien. ¿Cómo lo logro, Argelia? Esa es la pregunta a veces, como lo veo tan lejos, ¿cómo lo lograste tú? ¿Cómo hiciste esa primera inversión y cómo puedes? Para llegar a NG Spa, tuve que transitar por muchos otros emprendimientos y por muchos otros intentos. La verdad es que yo no creo que exista una persona exitosa económicamente, a menos que haya heredado una fortuna, ¿verdad? Y haya aprendido a administrarla, pero no creo que exista una sola persona que haya emprendido y que haya acertado a la primera. Entonces, mi recomendación es no se rindan y no piensen que porque fallaron en la primera ya van a fallar siempre. Yo, la verdad es que trabajé en muchas cosas, o sea, hasta en una carnicería. Cuando estaba en la prepa, emprendí una cocina económica, lo del salón de belleza, que luego lo dejé porque me absorbió la Coparmex, y luego volví a lo del estilismo, y luego emprendí a NG Spa. También, por ejemplo, en el tema de la apicultura, compré unas abejas, y saqué las primeras cosechas de miel y las vendí. De hecho, todavía existen las abejas ahí en el rancho de mis hermanos. Pero el emprendimiento es el primer paso y es el ADN de cualquier empresa exitosa. Y así llegué a NG Spa. Cuando yo llegué a la Coparmex, pues yo dije, voy a trabajar no más de 10 años, sino menos de 10. Es muy importante tener un objetivo claro sobre lo que quieres hacer. Pude haber decidido ser directora toda mi vida y jubilarme así. Hay muchas mujeres y hombres que tienen muchos años en la Coparmex y son muy exitosos y son felices con eso. Pero es importante saber qué quieres hacer. Que si quieres romper las líneas de lo que no te implica mayor esfuerzo más que ser un buen ejecutivo responsable, llegar temprano, vestirte bien, hacer tu trabajo, pero sabes que va a llegar un punto en el que no puedes crecer a menos que te conviertas en CEO, ¿no? Pero eso también implica más responsabilidades y más capacitación y aprendizaje. En mi caso, yo siempre supe que quería poner una empresa, fundar una empresa que no solo fuera empresa, porque las empresas, la gente piensa que los empresarios somos malos y no pensamos en los demás. Una empresa no solamente es una empresa porque genere dinero. Una empresa es una fuente de empleo y es una posibilidad para muchas personas de vivir dignamente dentro de los límites del trabajo y la dignidad. Entonces, mi sueño era poner una empresa que fuera una fuente de empleo segura para mujeres y hombres que quisieran llevar el sustento a su casa de manera digna. Y así fue que empecé a buscar, dije, ay, ¿qué pongo? Algo de gorditas, algo de comida, algo así, algo así. Y justo en la pandemia encontré un nicho de mercado en el tema del spa, porque yo siempre me ha gustado correr, como ya les platiqué, y todas las personas que practicamos el running, como le llaman, pues siempre andamos con que los tratamientos descontracturantes y las descargas deportivas y demás. Las personas que por alguna razón hemos vivido una cirugía por temas de salud o una cirugía por estética, quien lo haya hecho, recurren a tratamientos corporales, pero tienen que ir a un establecimiento en particular, ¿no? Los deportistas acá, los de postoperatorios acá, los de depilación acá, los de estilismo acá, los de uñas acá. Entonces yo decía, como era directora de Coparmex, no tenía tanto tiempo para andar brincando y sacando citas en distintos lugares. Entonces decía,
ay, ojalá yo hubiera aquí en Torreón un lugar donde yo encontrara todo en el mismo sitio. Y le platiqué a mi hijo que estaba a punto de graduarse de administración. Le dije, oye, tengo esta idea del negocio, ¿tú crees que me puedas ayudar con el know-how? Sí, mami, mi hijo es súper echado para adelante. Sí, yo te ayudo, chula, yo te ayudo. Y entonces, entre los dos fundamos ANG Spa y Frida, mi hija también, pero ella en aquel momento todavía estaba estudiando su primera carrera en la UDEM en Monterrey. Entonces no vivía en Torreón. Yeah. Sin embargo, participaba con ideas. Incluso el logo de ANG Spa es regalo o aportación de Frida. Las orquídeas y el color y todo, Frida lo pagó de su dinero porque ya trabajaba. Entonces, un emprendimiento muy bonito, con un sentido humano, donde todo lo que yo aprendí en la Coparmex en el tiempo que fui directora y lo que aprendí previo a llegar a ser directora, tratamos todos los días de practicarlo. Nuestra cultura laboral tiene que ver con que antes que colaboradores nosotros tenemos personas, seres humanos, que a veces algunos pues no asumen su papel como seres humanos que van a sumarle a una empresa para que sea fuente de empleo de ellos. Pero hasta el día de hoy yo no dejo de aprender en el tema del emprendimiento ni en el tema de ANG Spa o ANG Spa, como de las dos formas está bien dicho, porque si uno piensa que ya porque tienes una empresa ya ganaste las batallas, no, todos los días hay batallas. Tienes colaboradores desde el que dice, yo no tengo por qué saber lo que usted quiere y yo no tengo por qué aprender como usted me enseña, yo no tengo por qué llegar a tal hora, mi vida personal es primero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es un camino que se construye constantemente, no es un camino que ya está trazado, pero es muy bonito poder ver una obra terminada. Yo cada vez que llego y veo las letras y cada vez que avanzo en los procesos o cada vez que llega una persona más amable, más positiva, más proactiva, cada vez que sé que le puedo dar empleo a otra persona, cada vez que sé que ya nos vamos a meter mi hijo y yo a aprender en una escuela para ser fisioterapeutas. Súper. Sí, porque nos dimos cuenta que a veces se enferman. O sea, sí, ya lo sabíamos, pero de repente aquí en este tema, híjole, llegan, porque aparte estamos en un lugar muy padre donde la afluencia de personas es muy positiva y entonces de repente quiero un masaje descontracturante, quiero un facial y las colaboradoras se enfermaron de influenza, claro. o ¿cómo se dice? Sí, influenza. Sí, o de COVID o de no sé qué. Entonces dijo Emerson, oye mamá, tenemos que aprender. Sí. Porque yo a veces, déjenme les platico, a veces corto el cabello, a veces he tenido que hacer un pedicure, un manicure. Un emprendedor nunca deja de ser consciente de que el que ya se hace el dueño de la empresa o el director de la empresa, eso te pone por encima de los demás. Al contrario, te compromete todavía más a ser humilde. Todo, y también aprender y dar el ejemplo, que son cosas que también tú sabes hacer y que tienes que mostrar a lo mejor también cómo. Mi papá decía algo bien padre, decía, para poder mandar, primero tienes que saber obedecer. Y mi mamá decía otra cosa, decía, cuando pidas algo, que alguien te haga algo, tienes que saber hacerlo tú primero. Sí, claro. Y mi mamá usaba una analogía pues muy coloquial, decía, porque luego te dan gato por liebre. O sea, no vas a pedirle a una costurera que te pegue un botón bien si tú no sabes hacerlo, porque si no lo sabes hacer, ella te lo va a pegar como quiera. Y tú vas a creer que está bien hecho. Claro. Tú no vas a ir a que te corten el cabello si no sabes que te lo... Y bueno, eso es un ejemplo medio raro, pero en mi caso yo soy una clienta muy exigente porque como sé hacer uñas, sé cortar el cabello, sé de colorimetría, no me conformo con cualquier cosa. De hecho, mi hijo me dice, mamá, es que eres un cliente bien difícil.
pero tienes que saber, tienes que conocer tu negocio, tienes que saber hacer todo lo que se hace en tu negocio, desde dónde va el bote de basura, desde cómo se manejan los archivos de Excel, desde la agenda de clientes. Desde las finanzas. Desde las finanzas, cuánto se paga, cómo se paga, en qué se gasta, qué te genera más, qué te quita más, las obligaciones fiscales, las obligaciones con las distintas autoridades de gobierno, el lenguaje que tienes que hablar con los clientes, el lenguaje que tienes que manejar con tu capital humano, o sea, con las personas que trabajan contigo. Es muy importante que entiendas que el trabajo nunca termina. Y es un constante aprendizaje porque tienes que saber de todo. De todo. Y eso es algo que yo siempre comparto con el equipo. El equipo sabe que a mí me encanta andar en cursos, diplomados y de todo, porque siempre siento que hay otra cosa que aprender. Sí. Otra cosa que aprender. Y nunca terminas. Jamás. Y a mí me gustaría cerrar con 2 preguntas, Argelia, que tengo 1000 preguntas más, pero quiero cerrar con estas 2 preguntas. Que una es en la parte familiar, porque sé que el año pasado estuvieron corriendo tú y tus hijos, sí. Apoyando la causa de Qualitas, sí. para brindar educación financiera a 100 familias. Sí. Y me gustaría saber, para ti, ¿cómo has llevado esta educación financiera en tu círculo familiar? Porque veo que es totalmente diferente al aprendizaje que tú llevaste en casa. Uh-huh. ¿Tú cómo lo compartes y cuáles son los puntos más importantes que has podido compartir con tu familia en temas de educación financiera? Bueno, pues yo creo que la educación financiera es elemental, es primordial en la vida de cualquier persona porque tienes que ser una persona que sepa administrar sus finanzas desde tu casa, en tu trabajo o en tu empresa. Uh-huh. Y porque los recursos económicos se tienen que producir, pero se tienen que administrar y tienes que tener unas finanzas sanas para poder reproducir lo que produces. Entonces, sí, soy corredora con causa, soy maratonista. El año pasado, el 3 de noviembre, corrí el maratón de Nueva York y lo corrí con causa. Efectivamente, la causa es encontrar donantes, buscar recursos económicos para que las personas que viven en Estados Unidos, que son de origen hispano, puedan adquirir educación financiera. Precisamente por lo que comentas, porque hasta un emprendimiento en tu casa o alguna manualidad, ni siquiera un emprendimiento como tal, como un oficio que tenga que ver con el comercio o con los servicios, sino un producto que tú manufactures o elabores, hasta eso tiene que tener como base las buenas finanzas y el buen manejo de ello. Entonces, Qualitas tiene muy en cuenta esto y le enseña a través de cursos de capacitación y diplomados a las personas que viven allá cómo manejar sus finanzas, cómo buscar los recursos, cómo vincular a las personas con fuentes de financiamiento, de préstamos o de dinero que les puedan prestar con muy bajos intereses, algunos a fondo perdido. Y en ese sentido a mí se me hizo muy padre poder participar en esa causa porque al final de cuentas es lo que yo también trato de hacer desde mi asociación. O sea, yo busco financiamientos, busco patrocinios para que se les puedan dar capacitaciones a las personas, a los grupos de personas que yo he podido ayudar en su momento para que puedan aprender. Y pues, ¿de qué sirve darle a una persona el dinero para que ponga un negocito en su casa si no le enseñas a manejar el dinero? Administrarlo. Exacto. Entonces, pues es como si le regalaras un árbol y pues sí, ahí lo tienes y lo vas a plantar, pero ¿qué vas a hacer con él, no? Claro. Entonces le vas a regar, le vas a poner fertilizante, le vas a poner abono, le vas a cortar las hojas, etcétera. Es lo mismo, las finanzas son como el agua que hidrata un árbol, en este caso su negocio. Y es un punto muy importante que yo siempre comento con mis clientes, justo antes de emprender, lo primero que tenemos que es dominar nuestras finanzas, porque si no podemos con nuestro primer nivel, que es el personal, ya cuando nos enfrentamos a un emprendimiento es el doble, triple de dificultad. Y la verdad es que sí,
en lo personal, el tema de educación financiera es uno de los puntos tan importantes porque te permite dar el siguiente paso, te permite crecer, te permite salir de tu contexto, te permite aprovechar muchísimas oportunidades que obviamente si no conocemos esta administración puedes tener muchísimo dinero, pero realmente se te puede ir entre las manos y las oportunidades se van ahí mismo. Claro. Y para cerrar, Argelia, te agradezco muchísimo, de verdad. Tienes muchísima experiencia, tienes muchísima historia que me encantaría de nuevo poder sentarte aquí con nosotros para hablar del tema también de la asociación, que es un tema súper importante, que ahorita igual me gustaría también poder dejarle a las personas información para que puedan recurrir a ella, pero me gustaría cerrar con ¿qué hábitos y lecciones recomendarías a las mujeres para poder empezar a crear su patrimonio? Sé que eres una persona de hábitos porque alguien que es muy disciplinado tiene que tener hábitos. ¿Cuáles son aquellos hábitos que a ti en lo personal te han ayudado y recomiendas que se fomenten en las mujeres? Pues, aunque parezca redundante, yo creo que el hábito de la responsabilidad, de lo que eres y quién eres, el hábito de la formación constante, de la capacitación, del aprendizaje, no solamente en la que te dan un certificado o un diploma, sino también el estar abierto siempre a otras personas, a lo que puedas aprender de otras personas, el observar cómo viven las demás personas, el hábito de la persistencia, de no rendirte. Si hoy saliste a intentar algo y no lo conseguiste, no te rindas, inténtalo mañana otra vez. Hay un dicho que dice, y yo lo recuerdo siempre, es una frase que dice, no es la fuerza del agua lo que perfora la roca, sino la constancia con la que cae. Pueden observarlo en alguna cascada, en algún lugar donde el agua es constante y hay un hoyo en la roca donde pega. Y es no porque el agua sea más dura que la roca, sino porque cae constantemente. Entonces, el hábito de no rendirte, el hábito de insistir todos los días, de buscar caminos distintos, pero no pierdas el objetivo. Siempre el hábito de saber qué quieres. Es difícil dar con lo que quieres, pero pregúntate qué es lo que te hace feliz hacer. Y una vez que lo averigües, entonces trázate un camino. Si ese no te lleva, entonces busca otro, pero no pierdas el objetivo. Yo creo que la inspiración, la persistencia, el insistir, el tener fe y el estar atento a aprender constantemente de otras personas y el hábito de estudiar, sí, eso es muy importante. Yo tengo vicio de estudiar. Yo también. Pero es muy importante. Y por último, sé generoso. Yo creo que el hábito de la generosidad es, yo creo que un compromiso con la vida. De nada te sirve saber muchas cosas o aprender muchas cosas o vivir muchas cosas si te las quedas para ti. A lo mejor pues vas a tener una casa linda, un trabajo lindo, pero el día que te mueras y te vayas, ahí se quedan, no trasciendes. Nadie se va a acordar de ti. Sin embargo, el día, si decides compartir con generosidad lo que sabes o lo que tienes o lo que aprendiste, el día que te mueras, aunque ya no estés en este mundo, vas a seguir viviendo a través de lo que le regalaste y le enseñaste a otras personas. Entonces, eso es algo muy bonito. Qué bonito, qué emoción. Muchas gracias, Argelia, de verdad. Me siento muy, muy honrada por tu tiempo, por todo esto que nos compartes. De verdad me quedo con muchísimos aprendizajes, sobre todo con el hecho de hacerte responsable, que es algo tan importante. Cierro con esas palabras tan lindas que dijiste. Espero que de verdad ustedes puedan absorber toda esta información, que también les sirva muchísimo el poder aprender sobre esta historia, que recuerden que sí podemos aprender a través de las historias de otras personas. ¿Dónde te encontramos, Argelia? Es muy sencillo, en mis redes sociales, así como me llamo Argelia Núñez, en Instagram y en Facebook. Fíjense que no soy muy de redes sociales.
de repente tengo gente que me ayuda o me asesora porque creo que lo que compartes, como decía hace rato, impacta en los demás. Entonces, trato de que lo que yo digo ahí sea algo bonito. Comparto el amor por mis gatos, mi libro, mis conferencias, algo sobre mi trabajo, pero si quieren platicar conmigo, si buscan acercarse a mi asociación, si quieren ayudar a través de mi asociación, si necesitan ayuda sobre algo, búsquenme, escríbanme ahí en Instagram. Es muy fácil. Ella me conoció así. Bueno. Vamos a dejar igual todas las redes, también información de la asociación. Vamos a dejar, obviamente, el libro, que te agradezco muchísimo, de verdad, sí, por compartirlo. Le voy a dejar aquí unos libros al equipo para que, aquí, ya ven, les digo que no sé mucho de tecnología. Le voy a dejar algunos libros aquí al equipo de este hermoso podcast, y digo hermoso porque me da la oportunidad de llegar a ustedes. Algunos ejemplares de mi libro para que quien escriba, les voy a dejar 20 libros. ¡Wow! Muchas gracias. Entonces, es que esa es otra. Mi libro lo pueden encontrar en Amazon y lo pueden comprar en formato electrónico o formato físico. Pero contrario a lo que me podría decir cualquier asesor, yo el libro no lo escribí para venderlo, lo escribí para regalarlo. Porque es un regalo que yo le doy a la gente respecto a lo que yo viví. A mí me hubiera gustado que alguien viniera más adelante de mi época y me dijera: yo estudié, yo no me rendí, yo me inspiré, yo me junté con personas positivas, yo esto. Yo asumí mi responsabilidad y me fue así. Entonces, cuando yo escribí el libro, y siempre que lo he presentado en distintos foros o ¿cómo se dice?, ferias, siempre digo que yo lo escribí para obsequiarlo. Aunque se vende, y aunque la editorial y la librería lo venden, yo siempre lo regalo. Así que de los que tengo aquí, les voy a dejar 20 libros para que el equipo pueda hacer alguna dinámica que también ayude al podcast y a los objetivos de ustedes. Y ¡qué emoción! Pues muchísimas gracias. Pues ya saben, aquí les vamos a dejar toda la información. Obviamente vamos a estar compartiendo todo esto que es de muchísimo valor. De verdad, Argelia, te agradezco muchísimo. Me siento muy contenta, muy honrada de poder tenerte aquí. Esperamos puedas volver de nuevo, porque hay muchas otras preguntas que seguramente sé que tengo y el equipo también tiene. Entonces, ¿cuántas veces quieres? Pues nada, te agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado mucho así este episodio como yo lo disfruté. Nos vemos en la próxima. Cualquier duda, pregunta, sugerencia, déjenla acá abajo. Bye. Hasta luego. Valori es una empresa comprometida con impulsar la educación financiera. Ofrecemos asesorías personalizadas, talleres a empresas y conferencias, proporcionando valiosas herramientas y estrategias para potenciar las finanzas personales. ¿Quieres tomar el control de tu futuro financiero? Valori es tu aliado. Descubre más en nuestro sitio web. Hasta la próxima.